Buenos días. Siguiendo con la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver hoy la reacción de los aliados. Pero brevemente antes quiero que comprobéis en estos datos, fijaros cómo, aparte de la guerra submarina con la que terminábamos el día anterior, debemos hacer, aunque sea una breve referencia, a la guerra aérea, concretamente a los bombardeos que se van a producir sobre las poblaciones, sobre los territorios de las dos potencias beligerantes más importantes, más implicadas. Por una parte, el Reino Unido de la Gran Bretaña y por otra, Alemania. Fijaros cómo en el primer y segundo año de la guerra, el año 40 concretamente, pues Alemania casi va a lanzar 4 veces más toneladas, 4 veces más bombas de las que va a recibir. Pero fijaros cómo ya a partir de 1941 se va a equilibrar completamente esa cifra de lanzamientos. De hecho, ya se va a producir a finales de año un incremento de los lanzamientos sobre Alemania, que van a superar los que recibe Gran Bretaña, y como ya a partir de la entrada de Estados Unidos en la guerra y lógicamente la intervención de todo su aparato militar e industrial, pues el lanzamiento de bombas sobre Alemania va a ser extraordinariamente desequilibrado sobre la poca cantidad que va a recibir el Reino Unido. Esto se debe evidentemente a la superioridad aérea que obtienen los aliados sobre el Canal de la Mancha y el uso de las plataformas llamadas plataformas volantes, los grandes aviones norteamericanos que, unidos también al esfuerzo industrial del Reino Unido, pues van a producir que se vayan incrementando esos lanzamientos sobre Alemania. Pero fijaros cómo ya esta superioridad se hace terrible, se triplica el número de toneladas lanzadas sobre Alemania en el año 43 y todavía se reducen más las lanzadas sobre Inglaterra, que llamamos. Pero fijaros cómo en el año 44, aunque hay un lanzamiento 5 veces mayor sobre Alemania, donde ya, como podéis ver, hay 650.000 toneladas, lo cual va a repercutir muy favorablemente en el curso de la guerra a favor de los aliados, porque van a interrumpir o obstaculizar en gran medida la producción industrial y las comunicaciones en Alemania y también en Francia, no lo olvidemos, donde se está preparando el desembarco, pero junto a ello hay un breve repunte de lanzamientos de toneladas sobre Inglaterra debido fundamentalmente al uso de las nuevas armas, las famosas V2, que llevan a que se cuadriplique prácticamente, se multiplique por 4 del 43 al 44 las toneladas lanzadas. Pero obviamente la imposibilidad de hacer esto a una mayor escala hace que el desequilibrio se mantenga de una manera tremenda, como podéis ver, y esas 9.000 toneladas, pues aunque sean un obstáculo importante para la vida de la población, pero no van a tener una mayor repercusión sobre la producción industrial, la preparación de las tropas, etcétera. Y fijaros cómo en el año 45, a pesar de que ya solo hablamos de 5 meses de guerra, pero prácticamente se igualan las cifras de las bombas lanzadas sobre Alemania, con 500.000 toneladas, que van a, lógicamente, acelerar el fin de la guerra. Aquí vemos en el mapa de Europa la evolución de la guerra en esa primera fase, donde vemos cómo las potencias del eje, que llamamos, han ocupado Francia, donde vemos que se diferencia la Francia, por decir así, directamente ocupada de la Francia de Vichy. También han ocupado los Balcanes, con Yugoslavia y Grecia, además de Albania, que ya había sido ocupada anteriormente,
cuentan con la alianza de territorios desde el principio de la guerra como Hungría, Rumanía y Bulgaria, y después de la división y la anexión de Chequia, pues también se suma Eslovaquia. Y aparte de los territorios polacos, obtenidos en la primera batalla de la guerra, y la extensión hasta la línea roja de la zona ocupada de Rusia. Aquí no aparece, pero habría que sumar la alianza con Finlandia, que, como sabéis, después de una primera guerra, de la guerra de invierno, en el año 39, pues cuando Hitler obviamente invade Rusia, pues se suma para recuperar los territorios perdidos, aunque no lo va a conseguir, obviamente, y lo perderá definitivamente. Y en el norte podéis ver cómo también Alemania ocupó Dinamarca y Noruega, rodeando completamente a Suecia, de la que se obtenía, por lo tanto, un mercado cautivo fundamentalmente para obtener el hierro sueco necesario para la fabricación del acero, que era lógicamente un material de construcción militar de primerísima importancia. Vemos al sur Libia, en África, Libia ocupada antes de la guerra, como potencia colonial por Italia, y esa guerra en el norte de África a la que luego nos referiremos. Aquí vemos el esquema de ese contraataque aliado en Europa. Fijaros cómo el hecho significativo es el ataque de Japón a Pearl Harbor, a las Islas Hawái, como sabéis, en diciembre del 41, y que supone la entrada de Estados Unidos en la guerra, pero lógicamente la repercusión es lenta, porque Estados Unidos no tiene un gran ejército, lo tiene que movilizar, lo tiene que armar, lo tiene que, lógicamente, como pasó en la Primera Guerra, tiene que instruir a las tropas, y esto hará que todavía haya un tiempo hasta que entre la reacción, digamos, en gran medida, aunque recordemos que por lo que hace a la producción industrial, la maquinaria industrial norteamericana ya estaba en marcha desde antes de iniciarse la guerra. Luego fijaros cómo tenemos en el año 42, en esa segunda campaña en la que las tropas alemanas rompen el frente por el sur, buscando fundamentalmente tomar Stalingrado, pero el objetivo real, el objetivo verdadero no era Stalingrado en sí, sino el petróleo del Cáucaso, de manera que Stalingrado sería un poco la defensa para avanzar hacia el sur, hacia esos pozos petrolíferos, pero como todos sabéis, el frascarse en esa batalla defensiva, tanto también buscando mantener el prestigio de sus tropas, evitando una retirada que hubiera sido prudente, pues van a llevar al desastre de Stalingrado con una larga y muy cruenta batalla que se va a extender hasta febrero del 43. También sabéis que otro punto de inflexión es en octubre del 42, la batalla del Alamein, que de alguna manera ya supondrá un retroceso imparable de las tropas alemanas e italianas, porque además viene acompañada inmediatamente de la operación Turch, la operación Antorcha, con el desembarco aliado en Marruecos y en Túnez. En Túnez no llegan a Túnez, en Argelia, luego intentarán ocupar Túnez, que lógicamente va a producir la evacuación de las tropas que se pueden evacuar, porque no todas se pueden evacuar, obviamente, y la aventura de Rommel y de los alemanes en África, pues termina lamentablemente con una gran cantidad de tropas embolsadas que se tienen que rendir y con una retirada a trompicones hacia Sicilia, la cual va a ser invadida inmediatamente, y de ahí el resto de Italia, como veremos. ¿eh? Luego ya veremos el desembarco de Normandía, fundamental porque abre el camino hacia la frontera de Alemania a través de la gran llanura europea, muy difícil de defender, porque no hay obstáculos
naturales más que ríos, que se pueden franquear fácilmente, y en Oriente cabe destacar la gran batalla de Kursk, la buena batalla que tiene lugar en el verano del 43, en la cual se enfrentan los dos ejércitos de alemán y ruso, soviético, con gran utilización de los carros de combate. Es la gran batalla de los carros de combate, el último gran contraataque alemán en el este, y que la derrota pues va a dejar ya expedito el camino de los soviéticos hacia Berlín. Sabéis que en Occidente, poco más tarde, ya en el año 44, a diciembre del 44, tenemos el último contraataque alemán en las Ardenas, donde se había producido la ruptura del frente en el año 40, pero que ahora pues va a tener un resultado negativo para los alemanes, y eso va a dejar ya abierto completamente el camino hacia la conquista de toda Alemania. Aquí vemos en el mapa estas líneas de ataque, fijaros, empezando por abajo, como en el norte de África, después del Alamein, las tropas inglesas avanzan hacia Libia, van a ocupar Libia, al tiempo que los americanos, fundamentalmente, también algunos ingleses y tropas incluso de la Francia Libre, van a ocupar, como decía, Marruecos y Argelia, amenazando Túnez, obligando a la retirada de los alemanes hacia Sicilia, que va a ser invadida pronto, al igual que Cerdeña, van a ser invadidas, y de ahí se saltará al continente, a la bota italiana, produciéndose, como sabéis, un avance lento hacia el norte, pero que va a tener una doble función. Más que intentar entrar en Alemania a través de los Alpes, lo cual sería de todo punto imposible, pues lo que se pretende es retener en Italia el mayor número posible de divisiones alemanas, y al mismo tiempo ocupar un territorio que permita el uso de aeropuertos que permitan bombardear toda Alemania, porque los bombardeos que salían del Reino Unido no podían llegar a determinadas zonas de Austria y de la Alemania del Este, que por lo tanto quedaban, por decir así, libres para seguir fabricando en sus centros de producción, seguir fabricando armamento sin mayor peligro. Cuando se van a ocupar campos de aviación al norte de Roma, pues ya va a estar toda Alemania, incluida Austria, bajo la zona, dentro de la zona de invasión, de actuación de los bombardeos. Como hemos dicho, en el año 42, cuando llega la primavera, el ejército alemán reemprende una ofensiva centrada en alcanzar, como decía, el Cáucaso, toda la zona petrolífera, centralizada en Bakú, como sabéis, y acceder a los yacimientos de petróleo, lo cual fue preferido por Hitler frente a la alternativa de haber atacado Moscú o Leningrado. Para ello necesitaba, lógicamente, defender el flanco izquierdo del avance, tomando Stalingrado, pero esto tuvo el problema de que obviamente suponía dividir en dos el ejército de invasión, uno para retener a los alemanes y otro para entrar hacia el sur y el este en dirección a Bakú. Las tropas alemanas llegan a Stalingrado en agosto del 42, pero se encuentran una resistencia mucho mayor de lo que pensaban, y aparece ahí por segunda vez, porque ya había dirigido la defensa de Moscú el año anterior, el mariscal Zhukov, que puede ser el gran general sin duda del ejército soviético en la guerra, que iniciará una maniobra de cerco con tropas de refresco que va a traer desde Siberia, una vez ya tienen seguro, a través de contactos y espías, de que Japón no les va a atacar en la zona de Vladivostok, en la zona del Pacífico, y eso le permite utilizar en Occidente gran parte de las tropas que tenían allí preparadas por si se producía ese ataque. Como dijimos,
había un pacto de no agresión entre Rusia y Japón y fue mantenido a rajatabla por los japoneses, y los rusos solo lo vulneraron después del lanzamiento de la bomba atómica, de la primera bomba atómica, es decir, entre el lanzamiento de Hiroshima y la rendición de Japón. Stalin invadió el norte de China, la zona de Manchuria concretamente. El ejército alemán quedó cercado en Stalingrado y, como todos recordáis haber oído o leído, pues Hitler se negó a la retirada por una cuestión más de cabezonería y de prestigio que táctica, lo cual llevó a que al final el general mariscal von Paulus se rinda al quedar cercado, y se produce pues una debacle con cerca de 1 millón de soldados del eje, heridos y prisioneros, también 1 millón de soldados rusos, pero claro, no es lo mismo para uno que para otro, aunque el millón sea la misma cifra. La capacidad de movilización de tropas de Rusia es infinitamente mayor que la alemana, por lo tanto las mismas bajas porcentualmente son mucho más gravosas para los alemanes. También se habla de aproximadamente otro 1 millón de civiles muertos en este conflicto concreto de Stalingrado, porque, como veremos al finalizar el tema, las bajas civiles rusas son mucho mayores, obviamente. Esto va a suponer, a partir de este momento, va a haber un cambio decisivo en el curso de la guerra. Los alemanes van a estar siempre a la defensiva, en una retirada escalonada entre de río en río, buscando zonas de mayor protección, con algún leve contraataque, pero la iniciativa va a estar completamente en manos rusas, en manos soviéticas, que después de alguna batalla importante, como antes hemos comentado, la batalla de Kursk sobre todo, pues van a tener abierto el camino hacia Polonia, hacia Rumanía, Bulgaria, y por lo tanto, después de ello, Alemania. Como hemos dicho, en el verano del 43, tras la derrota de Stalingrado y esa retirada más o menos gradual y ordenada de las tropas alemanas, como decía, ocupando cada vez cuencas fluviales, aprovechando la defensa natural de los ríos, de los caudalosos ríos de Rusia, que en la época de hielo, sobre todo, pues permiten una defensa más o menos ordenada. Pues Alemania va a realizar una contraofensiva en la que van a intervenir cerca de 1 millón de hombres en torno a la ciudad de Kursk, con 2.700 tanques aproximadamente. Es la batalla de tanques más importante de la historia. Se habla de 6.000 tanques entre las dos potencias, tanques que eran también los últimos que tenían, la mejor de cada producción, los Tiger, alemanes famosos, pero los tanques rusos eran más fiables, aparte de que posiblemente eran más grandes, y eso hace que se produzca pues, una victoria soviética, porque además tiene lógicamente las líneas de abastecimiento más próximas, y eso va a mermar la capacidad ofensiva de las tropas alemanas, que a partir de ahí ya van a ser incapaces de organizar ninguna contraofensiva de importancia, sino solamente un continuo retroceso, como decía, de cuenca fluvial en cuenca fluvial, y con el mismo resultado siempre, el avance de las tropas soviéticas. Aquí vemos ese embolsamiento de Kursk, ese intento, como podéis ver, más o menos la frontera entre Ucrania y Rusia, que de haberse completado el cerco sobre la ciudad de Kursk, hubiera supuesto pues, una importante victoria y posiblemente la recuperación de la iniciativa para los alemanes, pero que al resultar derrotados, fijaros que Ucrania y Polonia es una gran llanura, con ninguna montaña de importancia que pueda ser utilizada como frente defensivo, y eso hará que en un avance, si queréis, lento,
en comparación con el que realizaron los alemanes en sentido contrario, lento pero continuado, pues se quede, como decía antes, expedito el paso hacia Berlín. ¿Eh? Aquí Berlín lo veis a la izquierda. Fijaros que hablamos de dos o posiblemente unos 2000 kilómetros entre Berlín y Kursk, pero, repito, el avance va a ser ininterrumpido. En el norte de África ya se caracterizará por amplios movimientos de ataque, eh, con avances y retrocesos. Y el momento que podemos decir más importante pues va a tener lugar en octubre del 42, cuando Montgomery inicia el ataque sobre las posiciones alemanas. Montgomery era un general meticuloso que esperó a tener una superioridad plena para atacar. Eh, si leéis la memoria de Churchill, Churchill confiesa que estaba de los nervios porque Montgomery no decidía atacar porque quería tener la superioridad, sobre todo artillera, aplastante, y hasta cuando ya la consiguió, inició un ataque sobre las posiciones alemanas que suponían, por su proximidad al Cairo y al Nilo, y sobre todo al canal de Suez, suponían una fuerte amenaza, pero cuando realizó el ataque Montgomery ya tenía asegurada de alguna manera esa superioridad, aparte de que ya los ingleses conocían que se estaba preparando, porque participaban en ella, obviamente, el desembarco a las espaldas de Roma. A partir de esta importante derrota, el Afrika Korps, como sabéis que se llamaba el cuerpo expedicionario alemán mandado por Rommel, pues no era sino retroceder. Ya no podrá realizar ninguna contraofensiva porque se ve obligado a luchar en dos frentes, en Túnez, en la frontera entre Túnez y Argelia, contra los norteamericanos que han desembarcado en el norte de África, podemos decir así, con la neutralidad asegurada, garantizada por Franco, al que se le advirtió de que no interviniera, a cambio de mantenerlo al final de la guerra, mantenerlo o no intervenir en España, como así pasó, como sabéis. Habrán presiones diplomáticas contra Franco, pero en ningún momento los aliados intervendrán para que quien había sido aliado de Hitler pierda el poder. Ante esa situación de ocupación del norte de África por los americanos y los ingleses, claro, la reacción natural de los alemanes es ocupar toda Francia, porque la Francia de Vichy, la Francia libre, ya no tenía en realidad ningún sentido, porque su razón de existir era mantener sobre las colonias, donde los alemanes no podían llegar, mantener su control sobre las colonias y que no se pudieran o que no se pasaran a la Francia libre de Gaulle. Una vez ocupada por las colonias, por las potencias aliadas, estos territorios son puestos, lógicamente, al servicio de la Francia libre, que se le permite un cierto control político sobre estos territorios, y por lo tanto Hitler, temiéndose lo que se producirá después, que será la invasión de Francia por el sur también, pues va a ocupar toda, toda Francia, toda la Francia continental. Aunque Petén es mantenido como un mero títere colaborador, pero ya el poder de facto pasa a los alemanes. Y en mayo del 43, como decía antes, el eje es expulsado del norte de África, dejando una bolsa con importantes tropas, también de nuevo por el empecinamiento de Hitler de mantener una defensa a ultranza, tropas que si se hubieran retirado a tiempo, al ver el panorama, en vez de ofrecer una fuerte resistencia contra los dos avances en Tenaza, hubieran recuperado las tropas, trasladado las tropas a Sicilia o al continente, hubieran podido hacer una mejor defensa, pero el empecinamiento, como pasará también en Sicilia, pues llevará a una importante pérdida de material y de personal. Aquí vemos la evolución de la guerra en el norte de África. Fijaros que hablamos de unas distancias, abajo podéis ver la escala de los 1000 kilómetros, unas distancias tremendas. La guerra se inició con el ataque de Graziani hacia el general Graziani
hacia Egipto, pero fue como todas las actuaciones italianas de principio de la guerra, fue un completo fracaso y enseguida los ingleses, con el mariscal Wavell, van a contraatacar. Podéis ver que hablamos de unos 500 kilómetros de territorio, de distancia, van a ocupar, penetrando de una manera importante en Libia y amenazando ya Trípoli, lo cual suponía ocupar todo el territorio italiano en África. Eso hace que Hitler tenga que prestar la ayuda a Mussolini de enviar ese cuerpo expedicionario y quien sin ninguna duda era uno de sus mejores generales, como ya lo había demostrado en la batalla de Francia, y Rommel efectivamente sus habilidades y un material muy avanzado y muy preparado, pues va a realizar una contraofensiva que va a devolver, como podéis ver, la frontera, el frente a su lugar podemos decir, prácticamente de origen. ¿eh? Pero fijaros que luego, sobre todo por las dificultades de abastecimiento de los alemanes, porque los ingleses dominan el Mediterráneo, dominan Malta, tienen la flota, como sabéis, en Alejandría y amenazan, desde Chipre también, amenazan el tráfico en el Mediterráneo y esto hace que, mal abastecido, Rommel sea de nuevo derrotado, tiene que retroceder hasta que solucionan en buena medida esos problemas de abastecimiento, se rearma suficientemente y en octubre, en el verano del 42, hay un nuevo contraataque alemán, que es el que lleva a Rommel a las puertas del Cairo. Por lo tanto, fijaros que cerca se ve el río, el río Nilo, y sabéis todos que al este, no muy lejos, está el canal de Suez. La gran aspiración de Hitler, ocupar el canal de Suez para interrumpir las comunicaciones de los británicos, y desde allí amenazar los pozos del petróleo del Oriente Medio. Pero el cambio de mariscal, veis que Churchill empleó hasta 3 mariscales, 3 generales diferentes, y por fin será Montgomery, el que os decía, con esa confianza en sí mismo, con esa paciencia que le va a caracterizar y esa eficacia, quien va a conseguir esa victoria que le permitirá perseguir hacia Túnez a Rommel, que ya, como hemos dicho, ya sometido a la operación de Tenaza por el este y por el oeste, pues solo podrá hacer que retirarse. Fijaros que Stalin exigía en las conversaciones que tenía con los aliados, con los americanos y con Roosevelt y con Churchill, un segundo frente, un nuevo frente en Europa que quitara presión, lógicamente, quitara presión al frente ruso, al frente soviético, pero como él hubiera preferido, lógicamente, desde el principio un desembarco en Francia, porque suponía una amenaza más directa para los alemanes. Pero tanto Churchill como Roosevelt consideraban que no estaban preparados para ese desembarco, estaban construyendo material, barcazas, etcétera, y requería pues, un uso de tropas mucho mayor por estar mucho más cerca de Alemania y ser muchas más las divisiones alemanas implicadas. Por eso se optó por un ataque, como os decía, buena medida de distracción, de ocupación, desde el sur, ocupando por una parte las islas, en este caso Córcega y luego Cerdeña, Cerdeña y luego Córcega, a su vez Sicilia, y ya desde el sur de la Bota pues avanzar hacia el norte. Como os decía antes, el objetivo de este ataque, de esta ocupación de Italia, era por una parte retener en Italia el mayor número de divisiones alemanas posibles y por otra ocupar esos territorios que permitieran utilizar los bombardeos aliados para que pudieran atacar a toda Alemania, en cuanto que una parte de ella y de Austria concretamente quedaba fuera del radio de acción
de las plataformas volantes que despegaban desde el sur de Inglaterra. Ahora, ocupando campos de aviación al norte de Roma, pues ya toda la capacidad industrial alemana quedaba de alguna manera amenazada y, lógicamente, se utilizó profusamente para menoscabar esa capacidad industrial. Fijaros que una vez se ocupa Sicilia, en julio del 43, como también os decía, con un fuerte desgaste de personal y de material por parte de italianos y sobre todo de alemanes, pues va a producir un hecho significativo, y es que el rey le va a retirar la confianza al duce a través del Gran Consejo Fascista, con el propio yerno de Mussolini, el conde Chiano, que va a votar en contra de su suegro, y el rey Víctor Manuel III ordena el arresto de Mussolini, que es retenido en un monte, realmente en una estación de esquí, donde se le encierra, y va a dar el poder al general Badoglio, quien, aunque inicialmente manifiesta su intención de mantener la alianza con Alemania y continuar la guerra, pero obviamente va a iniciar inmediatamente negociaciones con los aliados para obtener la paz. De hecho, a Italia lo que hará será cambiar de frente. A la mitad de guerra se pasará al frente, al bando occidental. Bueno, como podéis ver en el mapa, los americanos y los ingleses desembarcarán en dos zonas, con cada uno de los ejércitos, por una parte el de Montgomery, por otra el de Patton, en un desembarco, unos en Siracusa y los otros en Chela, que les va a servir, va a ser evaluado y analizado y les va a servir luego de experiencia para el más importante desembarco de Normandía, aunque hay que decir que la defensa de Sicilia no estaba preparada hasta el punto de que ofreció una resistencia mucho menor, de la que luego ofrecerán los alemanes en Francia. Los alemanes, en vez de haberse retirado hacia el continente, como sin ninguna duda debieron hacer, porque la defensa de Sicilia es muy difícil, por no decir imposible, en cuanto que es un triángulo, se puede invadir, por dado el dominio naval que tenían los aliados, se puede invadir desde cualquier dirección, pero ofrecieron una resistencia importante, lo cual hizo que malgastaran de alguna manera importante cantidad de tropas y de material que hubieran sido más necesarios en la defensa del continente. Al final, pues salvaron lo que pudieron, que fue, en fin, significativo, pero no todo lo que hubieran podido de haberlo preparado mejor, y van a continuar su resistencia desde el continente, a donde van a ser perseguidos por los aliados. Los aliados van a desembarcar ya en septiembre del 43 en el sur de la península, y esto va a empujar al gobierno de Badoglio a firmar el armisticio, pero lógicamente los alemanes, que se temían ya esta situación, pues estaban preparados, ocuparon todo el norte y el centro del país y prepararon una línea de defensa al norte de Nápoles, allí donde el relieve se lo permitía, en lo que llamamos la línea de Montecassino, como sabéis, por el monasterio, que se convirtió en un punto de importante resistencia y con una costosa ocupación. Simultáneamente, Mussolini va a ser liberado en una operación de comandos, y se le va a restablecer en el poder en lo que se llamó la República Social Italiana. El nombre de república es porque la Italia monárquica, la Italia del rey Víctor Manuel, regía, en teoría por lo menos, al sur de la zona ocupada, al sur del frente, y las tropas alemanas, en colaboración con los fascistas italianos, pues fueron retirándose progresivamente, por una parte por un motivo de prestigio, de las tropas, y por otra parte por no dejar, como decía antes, esas zonas de esos campos de aviación
a la utilización de los aliados para bombardear a Alemania, porque en otro caso, estratégicamente, lo más natural hubiera sido abandonar toda Italia y haber hecho una línea defensiva, toda la Italia de los Apeninos, puede decir así, y haber hecho una zona defensiva en los Alpes, que hubiera sido muy difícil de atacar por los aliados. Pero los aliados fueron avanzando con batallas como de gran intensidad, como la de Monte Cassino y el desembarco envolvente de Anzio, y se llegó a liberar Roma en junio del 44, prácticamente, como sabéis, a la vez que se va a producir el desembarco de Normandía, y los alemanes pues van a refugiarse en los Alpes, en esa línea gótica que prácticamente va a resistir hasta el final, porque fijaros que prácticamente hasta abril del 45, es decir, ya coincidiendo con la ocupación de Alemania por parte de los aliados y de los rusos. No olvidemos que Alemania se está invadiendo en las dos direcciones. El 28 de abril, al Mussolini, que intentaba huir hacia Alemania, va a ser capturado por guerrilleros y va a ser fusilado y colgado, como todos recordáis, colgado en una gasolinera de Milán. A lo largo del 43 se presionaba, seguía presionando Stalin para conseguir un segundo frente, un frente, como decía, más abierto, un frente más importante que el de Italia, que era, como hemos visto, un frente estrecho, cerrado, que no implicaba demasiadas tropas alemanas. Y esto se va a conseguir después de una larga preparación, porque de hecho estaba preparado para el año anterior, pero se consideró que las tropas no estaban acumuladas, ni la tropa ni el material suficiente, y se postergó todo a la siguiente primavera. Y fue en junio del 44 cuando las tropas británicas, incluyendo muchos canadienses y norteamericanas, desembarcaron en las playas de Normandía, aunque sabéis todos que en principio los alemanes pensaban que iba a ser más al norte, en la zona de Calais, que está más próxima a Inglaterra, y también a través de una red de espías se dio la información engañosa de que el desembarco iba a ser más al norte, pero en realidad se produjo en las playas de Normandía. Fue como sabéis, un desembarco tremendo con cientos de miles de soldados divisionarios americanos y también con una resistencia importante por parte de los alemanes, pero la superioridad aérea sobre todo, y de material de los aliados, pues produjo pronto la ruptura del frente y en una fecha tan rápida como el 25 de agosto ya se va a liberar París. También, simultáneamente a la toma de París, unos días antes se desembarcó en Marsella, después de haber ocupado Córcega, de manera que los alemanes, de hecho, retirarán, sin casi ofrecer resistencia, sus tropas del sur de Francia ante el temor a que quedaran embolsadas. Y su contraataque se producirá, como antes decíamos, en las Ardenas, en Bélgica, donde se produjo en su día la ruptura del frente en la batalla de Francia del año 40, pero esto será el canto del cisne. Los aliados resistirán ahora mucho mejor el empuje alemán, y ya de alguna manera quedará abierto el camino hacia Berlín, que a su vez estaba siendo amenazado desde el este por los soviéticos. Aquí vemos el desembarco, los gráficos del desembarco de las tropas aliadas en todo ese territorio del norte de Francia, de Normandía. Como no hay ningún gran puerto, hay que decirlo, fijaros que los dos puertos más importantes, que son Le Havre y Cherbourg, quedan fuera de la zona de desembarco. De hecho, llevaban puertos construidos, puertos prefabricados, para permitir el abastecimiento de material, de camiones, de carros, etcétera, pero inmediatamente tomarán estos dos importantes puertos, lógicamente, y por eso permitirá pues el desembarco de todo el ejército expedicionario
que se abrirá rápidamente camino hacia Alemania. Es lo que se llama, por tomar el nombre de una famosa película, el hundimiento. El hundimiento a partir del verano del 44, con éxitos continuos del Ejército Rojo en la zona del este. Los antiguos aliados de Alemania, lógicamente todos buscan una paz por libre, por su propia cuenta, con los rusos. Finlandia, que había atacado, lo que se llamó la guerra de continuidad, había atacado a los rusos para recuperar los terrenos perdidos en la guerra de invierno. Rumanía, Bulgaria, Hungría se rinden y son ocupados por tropas soviéticas. Yugoslavia y Albania son abandonados, hay que decirlo, son abandonados porque claro, mantener tropas allí cuando estaban avanzando por el norte los rusos hubiera sido quedar embolsados, y los alemanes abandonan Yugoslavia y Albania, igual que los italianos, mientras que los guerrilleros comunistas van a ocupar esos territorios, y como sabéis, pues se van a implantar regímenes de este tipo con los líderes Tito y Oxa respectivamente, y quedando fuera, hay que decirlo, fuera del influjo de las tropas soviéticas. Esto a largo plazo será lo que le permita a Tito hacer también en Albania, un socialismo no soviético, un socialismo particular, en el caso de Tito, un socialismo cooperativista, aunque, como todos sabéis, serán las fuerzas centrífugas nacionalistas las que destruirán a largo plazo Yugoslavia. En Grecia también los alemanes van a retirarse porque, como hemos dicho, quedarían embolsados y sería absurdo ofrecer una resistencia cuando tenían la amenaza por el norte de los soviéticos y por el sur de los ingleses. Y este vacío va a ser ocupado por dos tropas o por dos ejércitos contrarios en sus planteamientos, los guerrilleros comunistas y las tropas monárquicas, obviamente unos apoyados por Rusia y otros por Inglaterra, y esto dará lugar a una guerra civil que tardará varios años en solventarse, en la que ambos ejércitos lucharán por el poder en este territorio. Esto será, como sabéis, uno de los primeros episodios de la Guerra Fría. Y en el Pacífico, bueno, perdón, tenemos la batalla de Alemania. Ya en febrero los aliados se habían reunido en Yalta para preparar el ataque final y el reparto de las zonas de ocupación. Y ya el 25 de abril, pues se van a encontrar las tropas soviéticas con las tropas alemanas en el río Elba, y el 30 de abril ya vemos que los rusos ocupan Berlín, se produce el suicidio, como sabéis, de Hitler y su compañera Eva Braun, y de Goebbels y toda su familia, hay que decirlo, su mujer, y dieron muerte a todos sus hijos. Y el 2 de mayo ya capitula Berlín. El 7 de mayo se firma la capitulación las tropas alemanas, y de hecho se hace dos veces, porque cada uno de los ejércitos quiere su protagonismo, y se hizo ante Eisenhower y se hizo luego ante Zhukov. Y en Potsdam, que están las afueras de Berlín, pues se reunirán los aliados posteriormente para aclarar, resolver todas las cuestiones de esa ocupación. Pasamos a la Guerra del Pacífico. Recordar que esta guerra se va a iniciar con el ataque a Pearl Harbor de diciembre del 41, en un ataque en el que los japoneses, como veremos, pues persiguen fundamentalmente destruir los portaaviones norteamericanos. No lo consiguen, pero sí que producen un fuerte daño a la capacidad naval en el Pacífico de los norteamericanos, que todavía no han completado su rearme, aunque lógicamente ahora se adelantarán todas las campañas de producción en marcha. Inmediatamente, dentro del mismo mes, van a hundir la flota británica en el Pacífico, en el Índico. También perseguirán y hundirán la pequeña flota holandesa ya en febrero. Y fijaros cómo pronto, lo podéis ver bajo, continuas victorias japonesas. E inmediatamente
ya habían ocupado en el año anterior la Indochina francesa e inmediatamente van a ocupar Hong Kong, Malasia, Singapur, las Filipinas, con la famosa retirada de MacArthur. Fijaros que lo hacen desde el mismo ataque a Pearl Harbor hasta marzo del año siguiente. También Birmania, amenazando ya, por lo tanto, el imperio de la India, el territorio de la India. Timor, Java, es decir, lo que llamamos ahora Indonesia, con la Nueva Guinea y Salomón, y desde Nueva Guinea y Salomón ya amenazan a Australia. MacArthur fue obligado por su gobierno a abandonar las Filipinas para no ofrecer el símbolo de que fuera detenido por los japoneses, y desde Australia, como sabéis, va a reorganizar el contraataque. Y aparte no debemos olvidar que los japoneses dominan gran parte de China, donde llevaban ya unos años en guerra, habían ocupado toda Manchuria y habían ocupado las zonas de China de mayor valor industrial y económico. ¿Por qué atacó Japón a Estados Unidos cuando tenía el 10% aproximadamente de su capacidad industrial? Pues la razón era el bloqueo, sobre todo petrolero, al que estaba sometido Japón, la congelación de sus bienes y la necesidad de hacerse con el petróleo, el único petróleo que había en Asia, el de Java Sumatra. Pero además, Japón era conocedor del gran plan de rearme que estaba teniendo en marcha por Estados Unidos, con 26 portaaviones grandes, portaaviones de combate, de ataque, y 78 portaaviones pequeños, portaaviones más lentos, pero portaaviones que tenían sobre todo la función de defensa de los convoyes de comunicación. Japón solo tenía 7 portaaviones y de alguna manera ante este importante rearme, Japón buscó una victoria rápida que obligara a una paz por parte de los americanos y al reconocimiento de su expansión por Asia. Esto fue evidentemente un cálculo muy erróneo, porque la opinión pública americana, que era reacia a entrar en la guerra, pues ante el ataque, pues lógicamente se puso a favor del intervencionismo militar y facilitó un mayor rearme y la movilización de su juventud. Aquí vemos en el mapa, fijaros cómo Pearl Harbor queda fuera de la línea de invasión. Esto, quien dice que fue un error, que los japoneses posiblemente debían haber iniciado el ataque que llevaron, pero haberlo completado ocupando las islas, para lo que no tenían, hay que decirlo, no tenían un ejército expedicionario preparado, y cuando intenten algo parecido, pues luego se saldará en un fracaso, se saldará en Midway, que está al oeste de Hawái, y lo intentarán ocupar, y como todos sabéis, pues será la primera derrota significativa, como luego veremos. Fijaros que las Marianas y las Carolinas ya eran japonesas, las habían obtenido a raíz de la Primera Guerra Mundial, habían sido españolas. España las vendió a Alemania, Alemania las perdió en la Primera Guerra Mundial, Japón obtuvo sobre ellas pues una posesión, un reconocimiento de la posesión. También tenía toda la península de Corea, había ocupado Manchuria, como podéis ver también había ocupado prácticamente toda la China de la costa, incluyendo por supuesto Taiwán, que es la isla que veis, y había ocupado ya antes de atacar a América, había ocupado Indochina, donde un vacío de poder a raíz de la derrota con Alemania había permitido que el gobierno de Vichy consintiera la ocupación por los japoneses de un número de bases suficientes como para tener el verdadero control. Además, Tailandia, que ahí la veis como Siam, que es el otro nombre que tiene este país, en ese momento va a ser aliada de Japón, en gran medida porque no le quedan muchas alternativas, y desde allí y desde Indochina van a ocupar Birmania, que ya era parte del virreinato de la India, y van a ocupar Singapur, que está al sur de la península que se extiende hacia Sumatra, y esas islas de Malasia e Indonesia, Sumatra, Borneo, Java, Nueva Guinea, perdón, y desde Nueva Guinea y las Islas Salomón
Ya, como podéis ver, ya se produce la amenaza hacia Australia. Las aspiraciones japonesas, obviamente, eran haber ocupado Australia y haber ocupado la India. En el caso de Australia, pues hubiera tenido que ser una ocupación militar, lo cual era muy difícil, hay que decirlo, por su lejanía desde Japón, pero en el caso de la India se contaba con un levantamiento nacionalista hindú contra los ingleses, que aunque fue promovido por parte de los japoneses, pues obviamente no se produjo. Y en el norte los japoneses van a atacar las islas aleutianas hacia Alaska, pero más como una maniobra de distracción que como otra cosa. Y como podéis ver ahí en el mapa, curiosamente, como decía antes, ni la URSS atacó a Japón, ni Japón atacó a la URSS. Solamente se va a producir ese ataque soviético hacia la zona de Manchuria y de Corea cuando ya América, Estados Unidos, lance la bomba atómica y Stalin, viendo que la derrota de Japón es inevitable, pues acuda rápido a cobrarse alguna presa. Aquí lo vemos en otro mapa, donde nos aparece Midway, que será el segundo gran enfrentamiento, que tendrá lugar unos 6 meses después de Pearl Harbor, y donde, como sabéis, pues ya se va a producir la primera derrota japonesa. Y después, en ese avance hacia el sur, hacia Australia, se va a producir la ruptura, el choque de Guadalcanal, que va a llevar también varios meses, en el que nuevamente los japoneses serán derrotados, lo cual pues, permitirá el contraataque de los norteamericanos, que como veremos a continuación se llevará a cabo en una doble dirección. Por una parte, la Marina isla a isla y por otra, el ejército de tierra de las grandes islas, sobre todo ocupando Nueva Guinea y luego Filipinas, para cerrar las comunicaciones hacia esos pozos petrolíferos de Indonesia, que era, de alguna manera, imprescindible para los japoneses. Como decíamos, la batalla de Midway invirtió las tornas. Estados Unidos puso en marcha, forzó todavía más toda su capacidad industrial y bélica. Como habíamos dicho, los japoneses no consiguieron destruir ninguno de los portaaviones, que tenían en el Pacífico los norteamericanos, y Japón, a partir de Midway, donde va a tener una importante pérdida, de hecho pierde 4 portaaviones de los 17 que en ese momento ya llegó a construir, mientras que Estados Unidos solo perdió uno de 4, y se va a producir, como os decía, pues la reacción aliada. Fijaros que con un objetivo propagandístico, más que otra cosa, inmediatamente casi, en abril, se bombardeó Tokio. Hay una famosa película sobre este bombardeo. Los aviones no tenían autonomía para regresar a los portaaviones de donde habían salido, y después de bombardear Tokio, volaron hacia China, buscando campos de aterrizaje de la China nacionalista, aliada de Estados Unidos, de Chiang Kai-shek, pero la mayoría de ellos cayeron en el mar o fueron hundidos o fueron destruidos por las defensas japonesas. Pero, en fin, fue una acción sobre todo dirigida a la opinión pública para levantar la moral, que estaba un poco alicaída. Y fijaros cómo ya en mayo, perdón, se va a producir la batalla del Mar de Coral. Ya es una batalla naval donde los barcos que están en conflicto no se ven ni se disparan, porque todo lo hacen los aviones de los portaaviones. Y esto se reproduce en mayor escala en Midway, donde los aviones norteamericanos destruyen, como les decía, hasta 4 portaaviones, mientras que los japoneses solo destruyen uno de los americanos. Pero la mayor diferencia es que los japoneses tienen muy poca capacidad de producción de portaaviones, mientras que la capacidad que tienen los americanos es extraordinaria. De hecho, van a construir más de 100 portaaviones en esos 3 años de guerra. Y como os decía antes, se va a producir una doble línea de reacción.
Por una parte, el almirante Nimitz va a dirigir el contraataque isla a isla, de las Islas Gilbert a las Marshall, las Carolinas, las Marianas, ya para invadir luego Iwo Jima, y ya lo que sería el Japón histórico, y luego Okinawa. Como sabéis, la resistencia ya, sobre todo en el territorio del Japón histórico, de los japoneses fue tremenda. El desembarco en Iwo Jima va a producir 6.000 bajas de Estados Unidos y 20.000 el de Okinawa, mientras que la resistencia japonesa llevará a 20.000 bajas en Iwo Jima y ni más ni menos que 100.000 en Okinawa. Esto fue lo que de alguna manera llevó a Truman a decidirse por el lanzamiento de la bomba atómica ante la perspectiva de que entre 500.000 y 1.000.000 de soldados americanos fallecieran en la invasión de las islas principales de Japón. Fijaros que en el sur la dirección fue de MacArthur, a través de, bueno, mediante el ejército de tierra del que era general, las islas del Almirantazgo, luego la costa norte de Guinea, pasando a las Filipinas, a donde había prometido regresar, donde lo que ya lo hará a partir de octubre del 44, pero simultáneamente, no lo olvidéis también, el avance aliado va a tener lugar en Birmania, donde van a intervenir, lógicamente, las tropas inglesas de la India, ayudadas también por los norteamericanos, y en China, a través de las tropas de Chiang Kai-shek, las tropas de la China nacionalista y también de la China comunista. Como he dicho, esas grandes bajas en esos dos desembarcos, sobre todo, desembarcos que, en fin, hay sobre ellos películas muy famosas y bastante realistas, pues va a decidir el lanzamiento en agosto de 45 de las bombas atómicas sobre Japón. Y fijaros que el día 6 se lanza la primera bomba atómica y el 8 los rusos, Stalin declara la guerra contra Japón, y ocupa Manchuria y enseguida Corea, favoreciendo de alguna manera la rendición de Japón, porque daros cuenta de que a pesar de que se lanzaron las dos bombas atómicas, todavía dentro del gobierno japonés y del alto Estado Mayor habían algunos reticentes a esta rendición. Y parece ser que la entrada de Stalin en la guerra, pues fue lo que acabó de hacer que se rindieran de manera incondicional. No olvidéis que esta era la clave, porque era suponía dejar en manos de los invasores la propia pervivencia de la monarquía japonesa. Como hemos dicho, el resultado de la guerra no podía ser otro si tenemos en cuenta el despliegue de la maquinaria industrial y bélica norteamericana. Fijaros que en el año 41 Estados Unidos tenía menos portaaviones que Japón y que Inglaterra, solo tenía 7. De hecho, 4 o 5 eran los únicos que estaban operativos, que eran 4 de ellos los del Pacífico. En el año 42, como estamos diciendo, apenas tenía los 4 operativos, Japón tenía 11, Japón construyó 6 en ese año, pero también le hundieron 6, por lo tanto siguió manteniendo sus 11. Gran Bretaña tenía menos, pues le habían hundido 2, y no fue capaz de construir ninguno. Al año siguiente ya construyó 1, Japón construyó 2 o 2 más que le hundieron, y fijaros que Estados Unidos construyó 15 nuevos portaaviones. Tuvo ya 19 contra 13 es una ventaja significativa, pero ya en el año 44, fijaros que mientras que Gran Bretaña tiene lo mismo prácticamente, Japón tiene la mitad, porque le han hundido el resto, y Estados Unidos tiene ya 25. Cuando termina la guerra, Japón apenas tiene 4 y Estados Unidos tiene 28. 28, y llega a tener hasta 31. Llega a tener hasta 31 porque dejaron de votar, quedaron más de una treintena en la grada, es decir, a punto de ser terminados, de ser, vamos, con el casco más o menos construido, pero sin acabar de dotar, de armar. Y construyó unos 50 portaaviones, aparte de estos portaaviones que son los de ataque, que son los portaaviones grandes y rápidos, unos 50 más que son más lentos, más pequeños, pero que cumplían sobre todo la función de escolta.
Japón, por tanto, no podía sino perder una batalla, una guerra que era básicamente una guerra aeronaval, porque si nos damos cuenta de la geografía de Japón y de su zona de intervención, de su zona de expansión, pues más que tropas de tierra, lo que hacen falta son aviones y barcos, o barcos que tengan aviones, es decir, portaaviones. Aquí vemos esa reacción en esa doble dirección, desde Australia a MacArthur, avanzando por Guadalcanal, Salomón, Nueva Guinea, Filipinas, para buscar tomar Filipinas y cortar, por lo tanto, las comunicaciones de Japón con la zona de Malasia y de Indonesia. Y por otra parte, el avance de la Armada, partiendo de Hawái o dirigida desde Hawái, las Islas Gilbert, Marshall, Marianas, y ya el salto hacia Iwo Jima y Okinawa, que de allí ya les permite a los aviones norteamericanos bombardear la totalidad del territorio japonés y preparar un futuro desembarco al que no hubo que recurrir por la utilización de la bomba atómica, como todos sabéis. Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. La primera consecuencia, obviamente la más importante, son los muertos. Hablamos de 55 millones de muertos. Se habla de 35 millones de desaparecidos, que se habría que sumar a los muertos. A nadie se le escapa que esto es de muy difícil cálculo, en una época en la que no habían, y en países como Rusia o como China, donde no habían unas estadísticas fiables. Pero en cualquier caso podéis daros cuenta que es monstruoso, monstruoso. Y si analizamos quiénes fueron los muertos, no hace falta decirlo que hubo más muertos en la retaguardia que en el propio frente. La mayoría de los países, como veremos, tienen más población civil muerta que militares. Luego, grandes desplazamientos de población, evidentemente por la propia guerra y por la paz. Los errores que se cometieron al finalizar la Primera Guerra Mundial no se van a repetir. Y los territorios que se reasignen ahora, pues lo harán con una previa limpieza étnica. Concretamente, los alemanes pues abandonarán todos los territorios que queden en manos de otras potencias, como por ejemplo los famosos Sudetes o las zonas de Polonia, que van a ser ocupadas por los polacos, que a su vez van a ser expulsados de parte de su territorio por los rusos. Luego, no hace falta decirlo, una guerra como la que estamos hablando, con abundantes bombardeos, con ocupación del territorio por fuerzas invasoras, con importante capacidad artillera y carros de combate, pues una ruina y devastación terrible, porque claro, el atacante lo que busca es destruir la capacidad industrial del atacado. Concretamente los aliados pues, necesitaban destruir la capacidad industrial alemana, pero no solo la alemana, sino también la de aquellos territorios ocupados como Bélgica, Holanda o Francia o Chequia, que estaban trabajando para los alemanes. De manera que aunque la población civil de estos territorios no fue atacada por los bombardeos como la alemana, pero obviamente las zonas industriales sí. Lo contrario hubiera sido un error, lo mismo en relación con Italia. Emergencia, una consecuencia política, emergencia de dos potencias nuevas, o no tan nuevas, pero dos grandes potencias que son Estados Unidos y la URSS, de manera que otras potencias como Alemania, como Inglaterra, como Francia, pues van a quedar como potencias muy secundarias y dependientes. Esto va a favorecer el proceso de descolonización, porque como veremos, ni Estados Unidos ni la URSS tienen ningún interés en mantener a las potencias colonizadoras en sus territorios, porque lógicamente eso supone, por ejemplo, para Estados Unidos, la existencia de mercados cerrados a los que no tiene acceso y no tiene mayor interés en ello, y por eso no ayudará en la forma que se podría esperar por motivos políticos a las antiguas potencias coloniales. Luego la división de Europa en dos bloques, separando incluso a Alemania, como sabéis, el bloque ocupado por las tropas alemanas, americanas, inglesas, y por otro lado el bloque ocupado por las tropas soviéticas. De hecho, ya lo veremos el próximo día, como Churchill hablará de un telón de acero que divide Europa en dos. ¿Algún factor positivo? Pues la Carta de Organización de las Naciones Unidas, que después de una serie de reuniones se va a materializar en la Conferencia de San Francisco de 1945,
que, como veremos el próximo día, dará lugar a la ONU, nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, que previa una serie de reuniones que se iniciaron con la Carta del Atlántico entre Churchill y Roosevelt, y luego pues una serie de conferencias que, repito, culminan en esta de San Francisco, que hace que se sustituya la ya fallecida Sociedad de Naciones por la nueva ONU. Aquí veis los muertos que os decía. Fijaros cómo, por ejemplo, Rusia, en la URSS, pues habla de 12 millones de militares muertos y 17 millones de civiles. En Polonia también el desequilibrio es mucho mayor, apenas 600.000 militares polacos fallecidos frente a cerca de 6 millones de civiles. En el caso de Alemania, por el gran esfuerzo militar que realizó, la cifra está más equilibrada, 3 millones frente a 2 millones y medio aproximadamente. Lo mismo pasa en Rumanía, pero como Hungría tiene 3 veces más civiles muertos. En el caso de Francia también está bastante más equilibrado. Italia tiene más militares muertos, posiblemente la excepción, igual que Inglaterra, que fueron bombardeadas, pero no de manera tan sistemática, tan completa. Por supuesto que Estados Unidos apenas tiene civiles muertos, 400.000 soldados, que implican un gran esfuerzo para una guerra que no amenazaba al propio territorio de los Estados Unidos. Y daros cuenta de la cifra de judíos que no tienen, lógicamente, tropas beligerantes, y que se habla de unos 5 millones, de judíos muertos. Las cifras de Japón no se conocen de manera discriminada y se habla de unos 4 millones de japoneses fallecidos, y algo parecido pasa con los chinos. Se habla aproximadamente de 15 millones de chinos, pero teniendo en cuenta que aquí se unen las cifras de la guerra previa contra Japón y de lo que propiamente es la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, más de 55 millones de muertos y desaparecidos, la mitad posiblemente de ellos rusos y la cuarta parte chinos. Y más civiles, repito, que militares. Como he dicho antes, se van a llevar a cabo una serie de conferencias aliadas y tratados de paz que van a buscar, pues, regular el fin de la guerra, por una parte, la política del esfuerzo militar, y por otra parte ya organizar la paz. Fijaros que las conferencias más famosas son primero las bipartitas entre Churchill y Roosevelt en Casablanca y en El Cairo, después de esa que os he comentado que tuvo lugar en medio del Atlántico en agosto del 41, por tanto antes de la entrada de Estados Unidos en la guerra. Y luego las conferencias tripartitas, donde ya participará Stalin, que una primera en Teherán en diciembre del 43, donde ya se prepara, por decir así, el ataque a Alemania en varios frentes. Luego la de Yalta, ya en febrero del 45, también sabéis que ahí ya organizan el mundo tras la guerra, ya han desembarcado, ya están camino de Alemania y ya buscan, pues, organizar el mundo futuro de los próximos años, que se concreta ya en Potsdam. Recuerdo que Potsdam está en las afueras de Berlín, donde se reúnen ya, como podéis ver, incluso otros protagonistas. Truman ha sustituido a Roosevelt, Attlee, que era el jefe de los laboristas británicos, va a sustituir a Churchill, que ha perdido, sorprendentemente ha perdido las elecciones, a pesar de su victoria en la guerra, aunque luego tendrá la capacidad política para volver a ganarla posteriormente, a pesar de su avanzada edad. Y se mantiene Stalin, y aparecen ya los inevitables roces entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Y luego están los tratados de paz, entre las potencias vencedoras y los derrotados, las reuniones en París, con todos los ministros de Asuntos Exteriores, y las diversas conferencias de paz que van a buscar, pues eso, describir las nuevas fronteras. Como podéis ver, un gran número de países que se habían ido sumando a la guerra, pero evidentemente la dirección de todas las conferencias pues la tienen en sus manos ingleses,
americanos y rusos. Los tratados de paz van a culminar en París en febrero del 47. Luego también habrá otra serie de negociaciones en relación con Japón. Japón va a perder todos sus territorios no insulares, de todos los territorios en China, Taiwán incluida, todos los territorios de Corea, las islas que había obtenido de los alemanes en la Primera Guerra Mundial. Podemos decir que vuelve Japón a sus fronteras históricas de mediados del siglo XIX, antes de su expansionismo en la época Meiji. Y de alguna manera pues se va a mantener como un protectorado norteamericano, como sabéis, donde MacArthur va a ejercer una especie de virreinato, aunque se va a mantener, como todos también sabéis, la figura del emperador y obligando a una evolución de Japón hacia una sociedad abierta, democrática y desmilitarizada. Japón aún reivindicará algunos territorios insulares que va a perder, pero ya a partir del año 56, sobre todo, en la declaración de Moscú, más o menos se queda ya definidas las fronteras que todos conocemos, las fronteras actuales. Y lo mismo pasará en Europa, donde ya en el año 55 el Tratado de Viena pone fin a la ocupación de Austria y este país recupera su independencia. Aquí vemos las fronteras que nacen de la Guerra Mundial, que son las fronteras anteriores, por decir así, anteriores a la caída del socialismo real, que estudiaremos más adelante. Son las fronteras que yo estudié cuando estudiaba el bachillerato, los de mi generación, donde podéis ver Checoslovaquia unida, mientras que Alemania separada, las dos Alemanias, la República Federal, la República Democrática. Vemos Yugoslavia como un gran país entre Austria y Grecia, donde hoy, pues ya veremos, aparecen numerosos países, y vemos cómo la URSS se ha extendido, por una parte, tomando territorios que habían sido de Finlandia, que ya los había ocupado en la Guerra de Invierno, y los va a mantener, ocupando las potencias, las repúblicas bálticas, que en el periodo de entreguerras habían sido independientes, Lituania, Letonia y Estonia, ocupando una parte de Polonia, de donde la población va a ser desplazada hacia la frontera con Alemania, lo que se llama la Prusia Oriental, que va a ser abandonada, van a ser expulsados los alemanes y ocupada por los polacos, y lo mismo pasará en la zona fronteriza con Rumanía y Hungría, donde se va a extender el territorio soviético. Veremos que esto luego tendrá una segunda readaptación, y muchos de estos países pues, sufrirán una transformación a partir de los sucesos del año 89, que estudiaremos en sesiones venideras. Aquí vemos las zonas de estacionamiento de las tropas soviéticas y la aparición de las repúblicas populares, que van a dar lugar a los territorios que se llamó en su día países satélites de la Unión Soviética, como podéis ver, Bulgaria, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, Polonia, República Democrática de Alemania y Albania. Y las repúblicas bálticas directamente formando parte de la Unión Soviética. Y Yugoslavia, donde, como decía antes, había un régimen comunista en manos del llamado Mariscal Tito, con un problema nacionalista bastante grave que estuvo de alguna manera oculto mientras Tito y los comunistas ejercieron su poder, y que con la caída del comunismo pues va a producir este problema nacionalista el fin de esta nación o de este estado como era Yugoslavia, que como podéis ver incluso ocupó algunos territorios que habían sido italianos a raíz de la Primera Guerra Mundial, en la zona de Istria. Como podéis ver, hay una zona ahí rayada que había sido Alemania y que pasará a ser Yugoslavia, que todavía hoy es, creo que concretamente Croacia. Este es el territorio que después, aquí podéis ver los territorios alemanes que pasaron a ser parte de Polonia, la zona de Breslau, lo que se llama la Prusia Oriental, el territorio de Königsberg,
De hecho, hay un territorio ahí alrededor de Königsberg que pasó a ser Rusia directamente y sigue siendo Rusia, pasó a ser la Unión Soviética, pero dependiendo de la República de Rusia y sigue siendo hoy de Rusia, que se llama Kaliningrado, aunque el nombre tradicional es Königsberg, que es la ciudad, como sabéis, de Manuel Kant, y luego esos territorios limítrofes entre Rusia Blanca y Ucrania y Polonia, que pasaron a ser de estas repúblicas soviéticas, de Bielorrusia y de Ucrania, y de donde la población polaca fue desplazada a la zona ocupada a los alemanes. De manera que Berlín, que estaba más o menos centrada en Alemania, pues ha quedado, como sabéis, pues muy hacia el este, muy próxima a la frontera con Polonia. Y como veis ahí sobre Grecia, veis el símbolo de un trueno, de un rayo, que quiere decir que fue una zona de conflicto, una zona donde, como os decía antes, las guerrillas comunistas se enfrentaron a las tropas monárquicas griegas que con apoyo británico y posteriormente americano, pues consiguieron la victoria definitiva imponiéndose ahí un régimen pro-occidental. Igual que en Turquía, se mantuvo neutral a lo largo de toda la guerra, y después, como sabéis, pues pasará a formar parte incluso de la OTAN. Y ya lo último que nos queda decir es que el más importante de estos tratados va a ser el que va a dar lugar a la aparición de la ONU. Los tres grandes ya lo venían anunciando, algún sistema que permitiera mantener la paz y la seguridad internacional. No les valía a la Sociedad de Naciones, porque de ella se había expulsado, no lo olvidéis, se había expulsado a la URSS cuando invadió Finlandia, y porque en ella todas las naciones miembros tenían las mismas competencias y el mismo poder, y quiso organizar una organización nueva, y además una organización desigual, donde de alguna manera los vencedores en la guerra mantuvieran algún tipo de preferencia, de privilegio, como se producirá y veremos el próximo día al hablar de la ONU, como digamos la parte positiva de la Guerra Fría. Evidentemente la parte negativa es la propia guerra, la aparición de las alianzas militares como la OTAN, como el Pacto de Varsovia, y esa amenaza latente que va a durar unos 50 años prácticamente, o 45 años, de una guerra mundial entre las dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, guerra que no se va a producir de manera cruenta, aunque se va a producir por otros medios, por eso se llamará Guerra Fría. Y esto será lo que explicaremos la semana próxima. Extensión cultural. Fijaros que en la Segunda Guerra Mundial podemos decir que hay un escaso antibelicismo, mientras que en la Primera Guerra Mundial vemos películas y obras como la famosa Dios a las armas de Hemingway o Senderos de Gloria, una película extraordinaria de Kubrick, o la obra literaria, la película de Sin Novedad en el Frente, que podemos entender que son antibelicistas, contrarias a la guerra. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial no despertó ningún tipo de antibelicismo, porque, por decir así, los malos y los nuevos y los buenos estaban tan claramente definidos, que no va a haber, digamos, objeción prácticamente ninguna en la opinión pública y en los intelectuales en relación con esta guerra. Al contrario, la mayoría de las películas son una exaltación del esfuerzo de las potencias aliadas vencedoras, y hay muy pocas que se salgan de este guión. Películas importantes, pues grandes producciones que todos conocéis, El día más largo, Un puente lejano, más modernas como Stalingrado o Salvar al soldado Ryan, algunas centradas en el tema del holocausto judío, como El pianista o La lista de Schiller, la batalla de Midway, sobre el Pacífico, como Cartas de Iwo Jima, películas concretas sobre el norte de África, como Rommel o Tobruk o Las ratas del desierto, otras sobre, digamos, la propia evolución del régimen de Hitler en la derrota, ahí está el famoso hundimiento o la de la operación Walkiria,
Y bueno, películas como El puente del río Kwai, sobre el río Kwai, todos la conocéis, sobre el trato a los prisioneros británicos, la construcción de ese famoso puente, o De aquí a la eternidad, un clásico sobre la Hawái, Pearl Harbor, antes del ataque. Y ya el próximo día, como decía, pues hablaremos de la Guerra Fría con su doble faceta. Por un lado, la que podemos entender como positiva, la creación de la ONU, y por otro, pues la negativa, que es la paz armada, que es intrínseca a la propia Guerra Fría, como su nombre indica.